华人健康促进计划意识到华人社区对心理健康的需求日益增加，特别与心理健康专家合作，为社区量身定做了一本安心指南，内容涵盖常见的心理健康问题、疏解压力和焦虑的方法，以及如何寻求心理健康的服务。这本指南分英文、繁体和简体3个版本，可在 El Camino Health 的网站上免费下载 elcaminohealth.org/CHI Guide. En Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 2 minutos de la mañana, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el presidente Pedro Sánchez ha minimizado la necesidad de la energía nuclear tras el gran apagón. Información adicional que me gustaría también trasladar a aquellos que están agitando este debate y también, lógicamente, y es lo más importante, información pública a la ciudadanía. Y es que desde hace varios días hay 5 reactores nucleares, de los 7, los 2 que estaban operativos y que cayeron, pero los otros 5, a esos 5 me refiero, están parados. Por tanto, no están generando energía por decisión de las propias empresas operadoras, que afirman que no son competitivas en precio en comparación con la penetración, por ejemplo, de las energías renovables de esos días. Expertos del sector señalan que el fallo se originó por un desequilibrio en el llamado mix energético, especialmente por la alta dependencia renovable y la baja disponibilidad de la nuclear. Más de la mitad de los reactores ya estaban fuera de servicio. El apagón que dejó sin luz a España durante más de 10 horas ha provocado al menos 10 muertes. Entre las víctimas hay pacientes dependientes de respiradores, como una mujer en Valencia y un hombre con ELA en Castilla y León. 3 miembros de una familia fallecieron por monóxido de carbono en Orense y se investiga la relación del corte eléctrico con otras muertes en Galicia y en Algeciras. Indudablemente, los pacientes que necesitan soporte vital auxiliar vivieron situaciones críticas, algunas salvadas gracias a baterías, placas solares o traslados de emergencia. Bueno, pues tenemos ya 10 muertes relacionadas con el apagón. La justicia está investigando hasta qué punto es directa la causa en algunos de los casos, pero en Galicia son 6 muertos, según informaba ayer Radio Televisión Española. 3 de los muertos son de una misma familia, uno de cuyos miembros necesitaba un respirador y era una familia previsora, tenía un generador de emergencia para el caso de apagón y pusieron en marcha el generador, pero el generador estaba en malas condiciones y la combustión no era adecuada y fallecieron los 3 por inhalación de monóxido de carbono. En Castilla y León, una persona que dependía de un respirador ha fallecido, lo mismo que ha pasado en Valencia. En Algeciras otra muerte ha habido también por el apagón. En Madrid una mujer muerta y 13 intoxicados por un incendio que se produjo a raíz de encender una vela para poder iluminarse. Hay algún otro caso que se está investigando, como por ejemplo uno en Jerez de la Frontera. ¿Cuánta más gente vamos a ver a lo largo de los próximos días que ha muerto a consecuencia del apagón? Lo decía en el bloque anterior, para la mayoría de nosotros lo del apagón ha significado poder comprender hasta qué punto nuestra calidad de vida depende de la energía eléctrica. No es ya solo no disponer de luz, sino también no tener con qué encender el ordenador, o todavía más disruptivo, no tener comunicaciones, ver cómo han caído todos los servidores de WhatsApp, de Internet, y no había manera de comunicarse, esa sensación de estar aislado. Pero todo eso es calidad de vida. Al final uno puede vivir sin electricidad en la mayoría de los casos, apañándose con otras cosas. Pero hay gente para la que no es cuestión de calidad de vida, hay gente para la que es cuestión de vida o muerte, todos aquellos que dependen de equipos de soporte vital que necesitan energía eléctrica. Y bueno, pues estamos viendo cuáles han sido las consecuencias del apagón.
pues en forma de goteo de informaciones locales que dicen tal fallecimiento en tal sitio, tal fallecimiento en tal otro. Y supongo yo que la cuenta irá subiendo en los próximos días, porque al final los más vulnerables de todos son los que, encima de tener algún tipo de problema discapacitante, encima viven solos, y esos son los que más se tarda en detectar que han fallecido. Ya pasó en la pandemia. Los rumores que no sé quién demonios pondría en marcha el primer día, supongo que Sánchez, para echar balones fuera, de que había habido un ciberataque, pues al final han quedado en nada, como era previsible. Red Eléctrica ha descartado el ciberataque, no ha habido ningún tipo de intrusión de nadie, ni de Putin, ni de Marruecos, ni de ningún otro actor. Nadie ha entrado en el sistema de Red Eléctrica a boicotearlo, y lo que se ha producido es simplemente lo que les comentaba ayer, que debido a una utilización de sistemas que no proporcionan una energía fija, como pasa con los tradicionales, es decir, debido al exceso de uso de unas energías renovables que son fluctuantes, pues se produjo en el sistema una sobresaturación en algún punto. Eso hizo saltar las protecciones en una parte de la red. Eso hizo que se produjera un desvío de la corriente por otros sitios, se propagaron las sobresaturaciones y fueron cayendo uno tras otro los elementos del sistema hasta dejar a toda la península ibérica a oscuras. Escuchen. Red Eléctrica descarta un ciberataque como causa del gran apagón que afectó a toda España, aunque aún no ha determinado qué provocó 2 desconexiones en el suroeste del país justo antes del colapso. La compañía, participada por el Estado, asegura que no hubo indicios de sabotaje informático y que una primera desconexión fue corregida, pero que la segunda derivó en el corte masivo. Así lo explicaba Eduardo Prieto, el director de servicios para la operación de Red Eléctrica. Hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Por su parte, la Audiencia Nacional también cerrará la vía del ciberataque por falta de pruebas, aunque el gobierno de Pedro Sánchez mantiene abiertas todas las hipótesis. Según publica The Objective, la investigación de oficio abierta por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, carece de recorrido al no existir indicios ni denuncia previa que sustente esta hipótesis, por lo que terminará cerrándose. Bueno, pues lo previsible. Observen ustedes que en las comparecencias Pedro Sánchez no ha dicho en ningún momento que esto podría haber sido un ciberataque. No, ellos dejan caer a través de sus medios y sus terminales en los medios, dejan caer la cosa para que el bulo corra, ¿no? Pero él se cuida muy mucho de afirmar semejante chorrada. Y lo que hace es insinuar. No descartamos ninguna hipótesis. Por supuesto que descarta hipótesis. Para empezar, la hipótesis principal, la de que todo esto es culpa de su maldita incompetencia, de su costumbre de colocar al frente de los asuntos públicos y de las empresas públicas a personas carentes de los mínimos conocimientos para gestionar aquello de lo que se hacen cargo, y de su perfecta manipulación de todo para sus intereses políticos. Al final, ¿aquí qué ha pasado? Pues ha pasado que entre las élites en Occidente que trabajan contra Occidente, pues la moda es lo verde, lo renovable. Vamos, el ecologismo. Hay que salvar al pobre planeta. Nunca se van a manifestar delante de la embajada china, que es quien está emitiendo como si no hubiera un mañana CO2 a la atmósfera. Emiten mucho más que la Unión Europea y Estados Unidos juntos, pero por alguna curiosa razón nunca se van a manifestar a la puerta de la embajada china. Siempre las emisiones malas son las que hacemos los occidentales, aunque sean de menor intensidad que las que hace China. Bueno, pues dentro de estas élites, no sé si calificarlas como occidentales o antioccidentales,
dentro de estas élites la moda es lo verde, lo renovable, ¿verdad? Y entonces Pedro Sánchez, que en realidad es un paleto bastante cortito, muy listo, eso sí, pero cortito en lo intelectual. Pues Pedro Sánchez dice, pues la moda es lo renovable y lo resiliente, yo soy más renovable y resiliente que nadie. Y entonces, mientras que en otros países pues mezclan lo de las renovables con tecnologías tradicionales, por ejemplo en Alemania quemando carbón como si no hubiera un mañana, por ejemplo en el resto de países de Europa, todos, salvo Alemania y España, todos con nuevos proyectos de construcción de centrales nucleares. Es decir, mientras que en el resto de Europa, pues hombre, al menos tratan de no hundir demasiado rápido sus economías, las van hundiendo lentamente, pero bueno, tratan de mantener las redes eléctricas funcionando. Aquí Sánchez dice, no, hay que ser renovable, pues yo 100%. Y el 23 de abril, pues presumían nuestras autoridades y salió en toda la prensa internacional de que por primera vez en un día laborable el 100% de la energía había sido generada en un país del tamaño de España mediante energías renovables. Eso el 23 de abril. 5 días después, el gran apagón. Claro, el problema que tiene este Sánchez, que quiere ser el más verde de la clase, pues es que acaba de hacerle un flaquísimo favor a todos los que se han dedicado durante décadas a la ingeniería social de lo renovable, lo verde. Acaba de destruirles décadas de ingeniería social en un solo día. Porque lo que está saliendo en todos los titulares en todo el mundo, entren ustedes en las redes y en los medios, pues es que España ha ido demasiado lejos en lo de las renovables y la ha fastidiado, bien fastidiada. Esa es la imagen que ha logrado trasladar Sánchez, así que supongo que sus amigos verdes y renovables pues no le van a agradecer mucho la jugada, porque insisto, les ha destrozado su ingeniería social de varias décadas al exponer al mundo de manera clara las vulnerabilidades de unas energías que, hombre, no están mal en sí. Pues claro que está bien aprovechar la energía del sol y aprovechar la energía de las mareas y aprovechar la energía del aire, todo eso está muy bien, pero no puedes basar tu economía en eso, ni puedes basar tu red eléctrica exclusivamente en eso, porque todo te arriesgas a que pase lo que ha pasado el lunes, que se te va la luz en toda España y Portugal a tomar por saco, porque este tipo de energías renovables pues da la casualidad de que son fluctuantes, a diferencia de la nuclear, la de carbón, la hidráulica, que esas te proporcionan una energía estable. Las otras no, las otras depende de si hay mucho sol, de si hay poco, de si en el sol hay una llamarada, de si pasa la nube, de si sopla el viento, de si el viento se para porque yo qué sé. Y entonces cada vez que sucede eso, la energía fluctúa. Y entonces resulta que en ocasiones esas fluctuaciones pues pueden dar lugar a que la red se te vaya a tomar por saco si no tienes las protecciones adecuadas, y no teníamos las protecciones adecuadas. Por cierto, insisto, ¿por qué estamos metiendo tanta energía solar, viento y todo eso? Porque es renovable, ¿verdad? No emite CO2 a la atmósfera. Bueno, eso habría que verlo, porque construir placas solares y construir las palas de los aerogeneradores, todo eso requiere emitir CO2 a la atmósfera, oiga. Pero bueno, aceptémoslo, no emite CO2 a la atmósfera y por eso son buenas. Oiga, pues ya teníamos una energía renovable perfecta, la hidráulica, no emite CO2 a la atmósfera, no consume materiales. Resulta que durante décadas y décadas y décadas una presa te puede estar dando electricidad, que además es electricidad constante, que no fluctúa. Y encima, si haces centrales de bombeo, es decir, si pones dos presas una a continuación de otra y una bomba en la de abajo, pues tienes una batería de almacenamiento natural. Cuando hace falta poner electricidad en la red, sueltas agua de la presa de arriba. Cuando sobra electricidad en la red, puedes usar esa electricidad sobrante para enviar agua de la presa de abajo otra vez a la de arriba. Transformas la energía eléctrica en energía potencial de nuevo,
que vuelve a poder ser transformable cuando sea necesario en energía eléctrica. Si lo tenemos todo resuelto, la energía renovable y las baterías, pues no. Hay que arrancar olivos para poner paneles solares. No me fastidies. Y hay que gastarse el dinero en enriquecer a los chinos y ponernos en sus manos. Estupendísimo. Bueno, ¿cómo han reaccionado los partidos de la oposición? Veámoslo. Desde la oposición, Vox y Partido Popular se han pronunciado al respecto. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido la dimisión del presidente Pedro Sánchez tras el apagón masivo ocurrido en España, acusando al gobierno de incompetencia, ocultación de información y de aplicar un fanatismo climático que encarece la energía. En un vídeo difundido por Vox, Abascal dejó caer que el gobierno de Pedro Sánchez conoce ya la causa del corte eléctrico y lo comparó con la gestión de otras crisis. Abascal no quiso dejar de lado los procesos judiciales que afectan al entorno del presidente, advirtió que el apagón podría repetirse y criticó las políticas energéticas del gobierno, incluyendo la transición ecológica. La realidad es que Sánchez sabe lo que ha pasado, igual que sabía de dónde procedía el virus del COVID y censuró a la prensa para ocultarlo, igual que sabía que destruir infraestructuras hidráulicas y no limpiar los cauces llevaría a tragedias como la de Valencia, igual que sabe que cuando abandone el gobierno tendrá que responder en un banquillo a todas estas preguntas, junto a las de la corrupción que le rodea y que dirige. Aunque quizá hace falta una pregunta más. ¿Qué tiene que suceder para que el PP rompa todos sus acuerdos con Sánchez y se dedique a hacer oposición frontal? Por su parte, el Partido Popular ha acusado al Gobierno de ocultar las causas del apagón masivo en España, el mayor de su historia, y ha utilizado el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia como plataforma para trasladar sus críticas. Alberto Núñez Feijóo cuestionó públicamente la falta de información clara y pidió una investigación independiente de la Unión Europea. La información oficial de la que disponemos en este momento no es clarificadora ni contrastada. No obstante, estoy convencido de que todo se sabrá, de que el Gobierno español tendrá que ofrecer las explicaciones que le debe a los ciudadanos, pero también que le debe a toda Europa, y de que saldrán a la luz, nunca mejor dicho, las vulnerabilidades que sí o sí debemos de combatir para que nunca más este país colapse como lo ha hecho en las últimas horas. De hecho, el apagón afectó logísticamente al propio Congreso de los Populares en Valencia, ya que varios dirigentes del PP quedaron atrapados en trenes. Bueno, ya se lo he dicho a ustedes, el apagón no ha sido 24 horas. Ayer seguían las consecuencias del apagón, con islas sin luz hasta en la ciudad de Madrid. En Valencia hubo problemas de suministro y seguro que hay algún lugar en España que todavía no tiene luz. Vamos, me extrañaría que no hubiera ninguno. Todo esto requiere pues una vuelta a poner en marcha de muchos sistemas que no es sencilla. Nunca en nuestra historia se había producido un apagón total de la red eléctrica. Ha habido apagones parciales, en no sé qué sitio se quema una subestación y entonces pues esa zona se queda sin luz hasta que se arregla la subestación de las narices. En no sé qué lugar falla una planta de energía y entonces pues momentáneamente se produce un problema local hasta que pues se reconfiguran las cosas para absorber la energía de otros sitios. Pero nunca había habido una situación donde toda la red eléctrica se viniera abajo. El problema que plantea ese tipo de situación es que restaurar el funcionamiento es complicado, porque solo hay un tipo de fuente de energía que no requiere de nada para restaurar el funcionamiento, que es la energía hidráulica. Las centrales hidráulicas pueden arrancar de cero sin que le aportes energía exterior, pero todo lo demás, nucleares incluidas, pues resulta que necesitan, pues hombre, que haya un aporte inicial de energía para que los sistemas empiecen a funcionar y luego ya generan muchísima más energía y ya no hace falta aporte externo, pero hace falta, llamemos, el motor de arranque, como en los coches. Bueno, pues después de un apagón total, lo que pasa es que hay que
recoger energía de algún sitio. ¿Y cómo lo hicimos aquí en España? Pues pidiendo energía a Francia. ¿Y qué energía nos entregó Francia? Pues energía producida por las centrales nucleares francesas. Fíjate tú, nos dieron el equivalente a la producción de 2 centrales nucleares convencionales. Y gracias a eso, pues tuvimos un aporte externo que permitió recuperar las subestaciones por la franja norte de España y luego empezar a ir avanzando, recuperando otras, aislando cada cosa para ver que no se volviera a caer el sistema. Y poco a poco se ha ido recuperando todo el tema, pero claro, pues eso tarda y hay lugares donde pues se ha tardado muchísimo en recuperar el suministro eléctrico. En fin, ayer era elegido en Valencia otra vez Manfred Weber al frente del Partido Popular Europeo en un congreso pues que ha quedado un poco deslucido por el tema de lo del apagón, pero que ya traía algo de polémica antes por el lugar donde se celebraba, que es Valencia. Escuchen. Manfred Weber ha sido reelegido presidente del Partido Popular Europeo con un respaldo del 90%, con 502 votos en el Congreso de los Populares que se está celebrando en Valencia. Weber elogió a Ursula von der Leyen y destacó la contribución del Partido Popular Europeo en la respuesta a la guerra de Ucrania. En su intervención alertó sobre el auge del autoritarismo y el populismo en Europa y reivindicó a su partido como fuerza de estabilidad, seguridad y prosperidad. Además, entre sus propuestas está la de reforzar los ejércitos nacionales bajo una estructura europea común, combatir el cambio climático sin dañar la economía y frenar la inmigración ilegal. Este miércoles, además, se confirmará el nombramiento de Dolors Montserrat como secretaria general del Partido Popular Europeo, la primera mujer en el cargo. De esta manera, Ursula von der Leyen elogiaba a Dolors Montserrat en el Congreso de los Populares. You're a great choice to be the first woman Secretary General of our party. Eres una gran elección para ser la primera mujer como secretaria general en nuestro partido y creo que coincidirán conmigo al decir que otras formaciones políticas hablan de igualdad de género, pero realmente nuestro partido es el que lo hace. Con este cambio de cargos dentro del partido será Esteban González Pons quien la relevará como portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Madre mía, González Pons la releva como portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo. No está muy bien esto de dar oportunidades a los nuevos valores. Está estupendo. Decía que el Congreso del PP Europeo en Valencia pues venía precedido por una cierta polémica por el hecho de producirse en Valencia, porque claro, pues eso ha significado dar visibilidad al gobierno valenciano y desde la izquierda han arremetido contra la celebración de este Congreso, porque como quieren poner el foco de lo de la Dana en Mazón, pues ya está. Decían que era intolerable que se hiciera allí en Valencia cuando Mazón aún no ha dimitido. Pues me parece muy bien que se haya mantenido el Congreso del PP Europeo en Valencia. Me parece muy bien el rumbo que ha elegido Mazón en los últimos tiempos de pasar al contraataque. Y yo creo que ya está bien de aceptar las jugadas que vienen desde el entorno del Partido Socialista. Ya está bien de aceptarles sus redirecciones del odio. En el tema de la Dana, el responsable principal, no digo único porque creo que la Generalidad de Valencia tampoco es que estuviera muy brillante ese día, pero fue simple incompetencia o tontuna. En el caso de lo de Sánchez yo creo que fue algo mucho peor, fue maldad. Fue retraso deliberado de la ayuda. Y por eso Sánchez quiere redirigir el odio hacia Valencia, pero le ha salido mal. Y a mí me parece muy bien que desde el gobierno valenciano se contraataque, y me parece muy bien que el Partido Popular mantuviera en Valencia el Congreso del PP Europeo. Con respecto a lo que hemos escuchado, hay una cosa que supongo en el PP son conscientes, aunque tampoco lo van a verbalizar nunca.
es muy difícil la postura que tienen en estos momentos, porque claro, ¿cómo demonios haces de oposición a Pedro Sánchez al mismo tiempo que traes a Ursula von der Leyen, que es tu presidenta de la Comisión Europea, a tu congreso en Valencia? Ursula von der Leyen es el principal soporte de Sánchez. Ursula von der Leyen le ha consentido a Sánchez todo y vamos, basta ver las fotos, cómo le mira arrobada. Parece que estuviera enamorada. Lo dudo mucho. Creo que Ursula von der Leyen es demasiado retorcida y maquiavélica. Simplemente es un buen mayordomo aquí en España para las cosas que Ursula von der Leyen hace, entre otras cosas impulsar la Agenda 2030, etcétera. Ursula von der Leyen no tiene muy buena prensa dentro de lo que es el votante del PP. Entonces, claro, mantener pues que quieres oponerte a Sánchez y al mismo tiempo traer a Ursula von der Leyen a hablar en tu congreso es complicadito, pero bueno, yo que sé. En fin, y una última noticia muy rápida, pero creo que debemos al menos darla, aunque no haya mucho tiempo para comentarla. Escuchen. Terminamos con una terrible noticia que nos llega desde Nigeria, la de una auténtica masacre ocurrida en Semana Santa. Al menos 56 cristianos han sido asesinados entre el jueves y el viernes santo en los estados nigerianos de Benue y Plateau, en una ola de ataques atribuidos a grupos armados de pastores nómadas. La cifra oficial de víctimas, inicialmente menor, ha ido aumentando con el avance de las labores de rescate. El ministro de Defensa nigeriano se ha desplazado a la zona para conocer los hechos en un intento de frenar la inestabilidad. Pues enésima masacre de cristianos en Nigeria, masacre de cristianos que se produce en medio del silencio de todo el mundo. Y una cosa especialmente dolorosa es que dentro de ese silencio se incluyera al fallecido Papa. Los silencios del fallecido Papa sobre los asesinatos de cristianos en Nigeria han sido clamorosos. Yo espero que el Papa que sea elegido en el próximo cónclave solvente ese problema y dé voz a los cristianos perseguidos, a los que por alguna razón pues se ha ignorado de manera bastante notable. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente, trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que 100 días después de iniciada la administración Trump, el Centro Nacional Antiterrorista ha identificado a casi 1.200 presuntos terroristas en situación ilegal en Estados Unidos. La directora de Inteligencia Nacional escribió en sus redes sociales que después de que el presidente designara a los cárteles mexicanos y a las pandillas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, ella ordenó a su personal perseguir a los terroristas que se encuentran ilegalmente en el país, y estos son los resultados. Entre tanto, el gigante tecnológico IBM desveló un plan para desembolsar $150 mil millones en el país durante los próximos 5 años. Según detallaron desde la compañía, $30 mil millones serán destinados a la fabricación de computadoras. Y finalmente, Amazon informó de que consideró incluir los cargos arancelarios en su plataforma de descuentos destinada a competir con empresas de comercio electrónico chinas de bajo costo como Temu y Shein, pero decidió no hacerlo. La decisión de la empresa se conoció luego de que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, calificó este martes de hostil y de acto político que Amazon expresara su deseo de detallar el impacto de los aranceles en los precios de los productos que ofrece en su plataforma. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y en nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams, y un abrazo a usted y a todos los compañeros de Voz Media. Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot.
Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados.